tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, buenas a ti y a todos. Aquí estamos de nuevo. Manuel, hemos hablado muchas veces, el mundo va cuesta abajo y sin frenos. Tenemos la tendencia, como seres humanos que somos, a siempre destrozarnos los unos a los otros, a imponernos los unos a los otros, a dominarnos los unos a los otros y a hacer daño. Yo no sé por qué, es una parte inherente a gran parte del ser humano el ir a hacer daño a la otra persona. Y a nivel global, pues hombre, hay muchas formas de manipulación social que puede que nosotros no nos estemos dando cuenta de muchas de las circunstancias a las que estamos siendo sometidos de una manera inconsciente por nuestra parte. No sé si me estoy explicando. Pero claro, siempre hablamos de aquellos poderes fácticos alternativos que son los que dominan, perdón, económicamente el mundo, pero también hay otro tipo de mafias, entre comillas, que también pueden hacer estas circunstancias, ¿o no? Bien, Juan Carlos, mira, bueno, primero de todo, claro, a lo mejor la gente no sabe que nosotros hacemos parte de una asociación tiene una revista online hoy en día, que es la número uno al mundo realmente contra la lucha contra la mafia, por dos motivos. Uno, porque somos libres, en el sentido que nos autofinanciamos totalmente nosotros, por lo que nos permite escribir realmente las verdades, las realidades tal como son, sea del Estado, sea del Vaticano, sea lo que sea que toque las mafias, sea italiana, que es una de las peores que vamos a tocar ahora, y las mafias internacionales que se ramifican. Entonces, una cosa has dicho que voy a coger y enseguida la presentación que has hecho. Efectivamente, el hombre es todo eso y tiene un grave problema. Es que el mal, las mafias saben unirse. O sea, el mal tiene una cosa que nos supera en todo, es que el mal se sabe unir. Son lobos, pero hacen manada y cuando tocan matarse entre ellos se matan, pero cuando tienen que trabajar, trabajan juntos. En cambio, nosotros, el hombre bueno, el que quiere cambiar las cosas, nos cuesta mucho unirnos. Hay un montón de asociaciones, un montón de organismos contra el hambre, contra la mafia, contra las guerras, pero al final todos son independientes. Muy difícil que todos digan, oye, vamos a hacer una sola y luchar todos juntos. Y eso es el mal que nos atenaya en esta tierra porque no somos capaces de unirnos. ¿Cómo se une el mal? Ya, pero piensa, perdona un momento, Manuel, piensa que muchas de esas Sí, circunstancias que estás mencionando seguramente sean manipuladas precisamente por esa sí. mafia, por esos poderes fácticos alternativos, para que precisamente entre nosotros no nos podamos unir. Sí, por supuesto, siempre está estudiado, pero nosotros al final también somos libres, tenemos que discernir, pero también está la pregunta, ¿es que sabemos discernir al final o es que podemos discernir? Vamos a decirlo así, eso está claro. Pero bueno, visto lo que has presentado, a ver, mafia, es importante, ya que tratamos la mafia. La mafia hoy en día llamamos mafia a cualquier cosa, cuidado. La mafia, che, en el barrio de algún sitio hay tres delincuentes que roban coches y de la mafia de los coches. No, la mafia es una organización muy específica, criminal, altamente estructurada. Tiene son culturalmente, ideológicamente, son muy fuertes y tienen un control social y económico en un territorio que se va agrandando y que dura en el tiempo. Y es piramidal. Hay un jefe, hay los subjefes, hay las familias por debajo, los soldados al final, y esa mafia es una mafia que es la mafia. Cuando hablamos de la mafia, nos viene lógicamente la primera y más conocida, que es la siciliana, la Cosa Nostra, y es verdad que es una de las primeras mafias tal como la entendemos, mafia que existió. Se creó más o menos a finales del siglo XVIII con una falsa idea que se ha transmitido de que nacieron para ayudar al pobre, para ayudar a los campesinos, pero no hay nada de cierto en eso. Han sido siempre gente que se han aprovechado de las situaciones, sí, daban cierta protección, lógicamente, como la dan hoy en día, pero es una protección a cambio de dinero, del pizzo, de un montón de cosas que al final eres esclavo de ellos. Y entonces es importante entender que esa mafia es la mafia y esa mafia es la mafia que domina el mundo. Realmente cuando digo eso, lo digo con conocimiento de hechos. ¿Por qué? Porque somos periodistas, tratamos esto
profundamente desde el año 2000. Entre nuestros asociados y nuestros colaboradores, escritores, están jueces, magistrados, periodistas a la punta de la lucha contra la mafia. Entonces, cuando te impregnas en ese mundo, ves dónde y cómo las ramificaciones son tremendas, tremendas en el mundo. Entonces, yo sigo, ¿eh? Si tienes alguna cosa me dices, si no, Y sigo tú un no te poco. preocupes que cuando salgan cuestiones yo te las planteo. Vale, vale. Entonces, la Cosa Nostra, por supuesto, es la más famosa. Luego está la 'Ndrangheta que es en Calabria. Después está la Camorra, que está en Nápoli. Y esas son las tres fuertes principales mafias del mundo. Para dar algún número, solo así, por encima, porque los tiempos son los que son y a lo mejor haremos otra cosa, pero por decir algo. Hoy en día, hoy, es la 'Ndrangheta que lleva prácticamente todo el comercio mundial de la cocaína en el mundo mundial. Se han instalado en Colombia, en Bolivia, se han casado, es decir, son personas, son estructuras que van hasta donde sea para poder tener el dominio absoluto de las cosas. El facturado es otro número importantísimo. El facturado calculado por las grandes sociedades que se dedican al estudio de las mafias, se habla de cerca de 130 a 150 mil millones de euros anuales. Cuando tú oyes esos números, si uno se fija, y que es todo contante, todo en contado, porque lógicamente es tráfico de drogas, En metálico, quieres tráfico. decir, ¿no? Sí, en metálico, claro, en metálico. Casi todo viene en metálico. Después reciclan, después tienen estructuras con los mejores ingenieros financieros del mundo, tienen el dinero para hacer lo que quieren, para comprar estados enteros, para comprar el silencio de países donde ellos están tirando los residuos nucleares. Las armas. El tráfico de armas mundial en Ucrania están presentes ahora, es un dato que ya se está estudiando, están perfectamente presentes en Ucrania y la mayoría de las armas que se están enviando a Ucrania, las que supuestamente tienen un año, son obsoletas y ya están ellos traficando con ellas y vendiéndolas a otros países con el propio dinero que nosotros hemos enviado a Ucrania. Es decir, es una ramificación tremenda, sin hablar con la ingeniera financiera que han conseguido hacer, que compraron acciones en todas las grandes sociedades, están integrados completamente, que se llaman la mafia de Coletti Blanchi, es decir, los hombres, digamos, no el soldadito que vive en Nápoli o que vive en Sicilia, que se dedica a hacer los tráficos pequeños, siempre para la mafia, porque es estructural, como hemos dicho, hay el soldadito abajo y ese soldadito trabaja a nivel local, regional, provincial, siempre para los jefes, lógicamente. Entonces, ¿qué pasa? Te das cuenta que están a los altos niveles, se encuentran con los presidentes, se encuentran con los grandes jefes de la iglesia, con cualquier sitio que a ellos les interese tener acceso, comprar, vender, no hablemos ya de las criptomonedas, lógicamente, tienen una ingeniería tremenda en las criptomonedas, tienen lo mejor de lo mejor. Por lo tanto, y ellos, el único fin y el único destino final que tienen es el poder absoluto, cueste lo que cueste. Es decir, no les importa que haya millones de muertos en un sitio porque echan residuos tóxicos de las centrales nucleares en unas playas en África y que muera la gente contaminada. No les importa. No les importa absolutamente nada, aparte el tráfico de mujeres, el tráfico de órganos, todo lo que existe de malo lo llevan estas mafias. Y el tráfico, perdóname, Manuel, que no has mencionado a nivel infantil, ¿Sí? ¿eh? Sí, claro, y el tráfico infantil, el tráfico sexual. Es decir, entonces, claro, cuando nos presentan una película así, a ver, todo el mundo conoce El Padrino, aquellos jefes allí pequeñitos, pero eso ya pasó hace mucho. Pasó hace mucho. Ahora son gente que están absolutamente integrados, familias, hijos y nietos de los grandes jefes que están integrados en la sociedad pero que siguen siendo mafiosos, ¿eh?
O sea que siempre entre dentro. ellos, porque es fácil de entender, como tú bien has explicado antes, entre ellos se pueden llevar a matar. Pero cuando se trata de llevar una misma línea oficial, entre comillas, para dominar al resto de los demás, se unen sin ningún problema. Absolutamente. Mira, un ejemplo es decir, hay leyes muy estrictas. Cosa Nostra fue siempre la mafia número uno, sobre todo hablando de Italia, si bien estaba ramificada en Estados Unidos, después está ramificada en el mundo entero. Pero para que nos entendamos, la mafia Cosa Nostra siciliana, la 'Ndrangheta, que era la segunda más fuerte, obedece a Cosa Nostra. No pueden ir a vender o entrar en territorio, sea nacional o internacional, o digamos, entrar en economías que no les compite, a menos que tengan el aval de el jefe que era Cosa Nostra. Hoy en día, 'Ndrangheta se vuelve la número uno en la cocaína porque Cosa Nostra ya no le interesa trabajar con eso. Están a niveles mucho más altos. Ellos reciclan el dinero. Pero todo lo que la 'Ndrangheta, por ejemplo, hace es porque Cosa Nostra le deja y porque ellos, lógicamente, reciben lo que tienen que recibir. Ahí es donde trabajan unidos. Cuando hay desunión es, sobre todo, cuando muere un gran jefe, tipo, como hubo en la época, muere un gran jefe y hay una lucha de poder entre tres o cuatro familias que eran muy importantes y que entonces sucede lo que sucedió, que hubo decenas de muertos en las calles y eran un ajuste de cuentas entre mafias, pero hace años y años que eso ya no existe, años y años que no se oye de mafia nada. ¿Por qué? Porque han entendido que hay que trabajar en el silencio sin matar y es mejor, mucho mejor, trabajar unidos en el mal para no hacer ruido, para que justamente los políticos de turno corruptos a nivel estatal, como era Berlusconi, De Lutri, todos los partidos políticos que hoy en día prácticamente de la derecha extrema eran descendientes de Licio Gelli, de toda esta corriente, puedan trabajar y hacer nuevas leyes diciendo, mira, la mafia no existe, ya está, cogimos el último jefe, ya está, no existe. Pero es todo lo contrario, existe más que nunca, pero no hacen ruido. Estaba pensando, claro, esto es una cosa que parece que a nosotros, personalmente, porque todos hemos oído hablar alguna vez de esa mafia que has mencionado, napolitana, que se pensaba que solamente estaba establecida allí en Italia, pero claro, yo recuerdo en la década de los 80, cuando era jovencito, de que ya se hablaba de toda esta mafia en Estados Unidos. Y Claro. evidentemente, estamos hablando de hace muchos años, de varias décadas. Uf, Evidentemente, ese poder ha aumentado a un nivel exponencial tremendo y a nivel mundial. O sea que no solamente totalmente. no están los poderes fácticos alternativos solamente los que están ahí dominando y haciendo de nosotros lo que a ellos se les antoja, sino que estos mafiosos también están. Totalmente, Juan Carlos, totalmente lo que acabas de decir. Mira, un dato importante, para que nos demos cuenta, en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, algunos grandes jefes mafiosos se reúnen en Estados Unidos con los grandes jefes militares que organizan la entrada de Estados Unidos en la guerra para entrar en Europa. Entran por Sicilia con el acuerdo de la mafia Cosa Nostra. Eso es histórico. Che, Cosa Nostra autoriza la entrada. Es decir, la CIA, vamos a ver, Cosa Nostra existe porque quiere los estados, sea los americanos, sea el italiano, sobre todo donde están enraizadas, que sería Italia, vamos a decir, y Estados Unidos, quieren que exista esta gente. ¿Y por qué digo quieren que exista esta mafia? Porque Estás hablando a nivel oficial. a nivel, sí, no, a nivel extraoficial, en realidad. Bueno, No pero que queremos la digo, mafia. sí, pero que lo que yo quiero insinuar que es a nivel oficial quieren que existan de una forma extraoficial. Claro, es decir, está probado. Mira, los últimos dos o tres o cuatro últimos grandes jefes de Cosa Nostra que estaban en búsqueda y captura total, vamos, los hombres más buscados del mundo, que era Totorrina, Provenzano, Mateo de Messina Denaro, por decir unos cuantos. Llevaban 20, 30, 40 años desaparecidos, que decían.
Los tres, ¿sabes dónde los cogieron? ¿Dónde? ¿Cuándo fue el momento? En su propio país, en su propio pueblo. Ahí estaban. O sea, que buscándoles por todo el mundo y estaban en casa. No, no los buscaban en realidad, los protegían, todo lo contrario, Ah, los bueno, quiero protegían. decir que a nivel oficial Ah, decían que lo sí, estaban buscando, ¿no? claro, a nivel oficial. Pero claro, Después, el porque último arresto, hay mucha gente metida en el sentido económico, dominada y mandada precisamente por esta gente. Y evidentemente totalmente, están tienen ramificaciones en todos los lugares, claro. a los niveles absolutamente más altos que podamos imaginarnos. La CIA participó a los atentados de los dos jueces famosos, fantásticos, héroes nacionales que son Giovanni Falcone y, y, y Borsellino. Se me fuera el no, Paulo Borsellino. Che, participaron y ahora ya está demostrado. Lo que pasa que, claro, es toda una lucha porque hay trabas políticas, trabas de nuevas leyes que se está haciendo incluso para que no se pueda ir adelante en los jueces que están realmente interesados en decir la verdad, en demostrar que el Estado corrupto, los servicios secretos sobre todo, la CIA ella misma participaron en estos asesinatos. ¿Por qué? Porque en ese momento Giovanni y Falcone y Paolo Borsellino, si llegan a decir la verdad, se cae totalmente, Todo el vamos, se cae sistema. Estados Unidos, se cae el gobierno y no solo, ellos podrían volverse presidentes realmente de ese país en ese momento, porque eran gente amada, gente que decía la verdad, de hecho fue así. Entonces, en el atentado se descubre y eso está todo en nuestra revista, Antimafia 2000. En Uruguay tenemos digamos, en español sería Antimafia 2000 y en italiano es Antimafia 2000, pero ahí tenemos todos los artículos y todo, pero donde los jueces demuestran perfectamente que a los atentados participa una mujer y ciertas personas, hay que saber una cosa, nunca la mafia, Cosa Nostra, Andrangheta va a utilizar una mujer, nunca. Las mujeres, es una ley de derecho ahí, no, no aparecen nunca las mujeres, nunca, en nada. Y ahí aparecen mujeres, aparece un señor de los servicios secretos y llegan a la conclusión de que son miembros de la CIA. Es decir, la CIA trabaja mano con la mafia, mano con mano. Porque ¿Por qué? Porque usan hay, la mafia, el dinero de la mafia y sí, usan la mano armada cuando les interesa. bueno, las amenazas Pero también a cambio, influirán, ¿no? perdona, termino, a Sí, cambio os dejo tranquilos, tranquilos. sí, pero que Seguir reinando, digo que las amenazas también van a influir en esas manipulaciones, evidentemente, porque no todo el mundo está tan mal en este sentido, porque evidentemente también hay dos formas de ver las cosas. Yo siempre digo ¿verdad? que un asesino es el que mata a una persona, pero el que ve el asesinato y se da la media vuelta y se calla, no es un asesino, pero es partícipe de ese asesinato, ¿eh? Por supuesto, por Pues lo mismo supuesto, pasa con estas cosas que estamos hablando. por supuesto. Es decir, en este caso pues, es peor, sí, está claro, en este caso es peor. El Estado hizo y aprobó el asesinato de los jueces, porque el Estado estaba corrupto y metido en problemas que no podían llegar nunca a la verdad estos jueces. Y los jueces que hay actualmente, que son íntegros como estos señores que fueron asesinados, tienen los mismos problemas. Por ahora no han sido asesinados, si bien hay uno de los principales que está bajo escorta porque ya tiene amenazas de muerte, pero no lo tocan por ahora porque una, aún no es interesante, entonces, y ahora hay un poder político que trabaja de la mano de lo que era el plan oculto de Liz Gelli de una cierta política y logias masónicas de la época y están haciendo todo leyes para desacreditar, para bloquear los jueces para que no lleguen donde tengan que llegar. Es decir, ahora lo tienen más fácil, están tan metidos arriba que ya no hace falta ni matar por ahora. Bueno, y ahora también yo me imagino, Manuel, que es una teoría que yo estoy pensando, que Sí, muchos de los que están subiendo ahí a esos poderes gubernamentales u oficiales, por decirlo de algún otro modo, también son puestos por estas mafias que estamos hablando.
Sí, muchas veces son personas puestas y después no olvidemos que llevan decenas y decenas y decenas de años casándose, metiéndose dentro, tienen sociedades, tienen grandes capitales que pueden hacer muchas cosas. Hombre, Silvio Berlusconi, todo el mundo sabe que pagó la mafia. Sí. Él, Ujú. hombre, Silvio Berlusconi, pero eso es un ejemplo de Lutri, un montón, es decir, está claro que están impregnados y tenemos que entender una cosa, que esta mafia destruye el mundo y nos destruirá, porque no tienen absoluta, todo nos destruirá, al final, si no cambiamos muchas cosas van a destruirnos, pero hablando de la mafia es tremendamente, es un brazo, digamos, un brazo muy importante, un brazo, vamos a decirlo así, muy importante de la destrucción de la humanidad a través de la economía y de todo lo que es ilícito. Porque claro, como tú has mencionado, están muy dentro del negocio de la guerra. Uf, uf. Mira, cuando cayó el muro de Berlín en los años, si me acuerdo bien, que eran 80 y algo, 90, ¿no? No me acuerdo ya Sí, bien. en los 90 creo que 80 fue, no me hagas caso. sí, un poco antes, bueno. Se interceptó, porque están bajo, algunos jefes estaban bajo, o sea, no los jefes principales, porque era muy difícil, ellos se comunican con papelitos, es bastante fantástico ese mundo, ¿eh? De hecho, incluso históricamente es interesantísimo como historia, digamos, ¿no? Pero lo que captaron entre los grandes jefes que eran jefes de la Cosa Nostra de la época fue el orden siguiente que daban a sus hombres, que ya estaban listos. Cuando cayó el muro de Berlín, Rusia se puede entrar en Alemania del Este y se puede ir hacia el norte. Dicen, comprar todo. Che, la frase fue, comprar todo. Eso nos demuestra los capitales ilimitados que tienen, sabiendo que como he dicho al principio, más o menos solo lo que son las drogas, perdona, las mafias estas, Cosa Nostra, 'Ndrangheta, las tres importantes, facturan 150.000 millones anuales. Que eso todo va Oficialmente hablando, revertido. ¿eh? Sí, sí, eso todo va revertido en el mercado de mil maneras. Te doy otro ejemplo increíble. Vas a África, de los países productores de oro. Bien, tú allí dices, bueno, la gente comprará el oro más barato que en Europa, ¿no? Visto que sale de mina, hay que refinarlo, hay que prepararlo, por lo tanto, lógicamente, sí tiene que ser más barato. Vas a estos países productores y está mucho más caro el oro bruto. ¿Por qué? Porque llegan contenedores de dinero de estos y reciclan con las minas de oro, que compran el oro al precio que sea, todo el oro que hay en África, les dan unos permisos los dictadores o presidentes de turno o los ministros y vuelve todo en oro, es decir, todo ese dinero ilícito se ha transformado ya en oro, por lo tanto se puede depositar en los bancos, etcétera, y transformar en dinero O sea que ya limpio. es oficial. Ya es oficial. ¿Te das cuenta? El poder. Hombre, yo me llama mucho la atención, salvando las diferencias, hay un ejemplo aquí en España, ¿no? Con el aceite de oliva. El aceite de oliva que España exporta al exterior, cuando lo van a Sí. comprar en el exterior, es más barato que cuando lo compras aquí. Cuando ya han hecho negocio vendiéndolo al exterior y el exterior en teoría tenía que ser más caro, porque ha habido un Ya, intermediario. Sin embargo, es más caro aquí que si lo vas a comprar fuera. en algunos países puede ser, está claro. Es decir, está claro que el ejemplo del oro es un ejemplo, pero en eso lo hacen en miles de cosas, en miles, en todo lo que sea dinero, ya no hablemos de las obras públicas, de las obras inmensas públicas que están, como son sociedades constituidas por mafiosos también, hacen todas las subastas de trabajo, es decir, entran por todos lados porque corrompen y tienen, y después son sociedades importantes. O sea, nadie puede decir cuántas hay, ni nada, esos son los jueces, yo tampoco no podría decirlo, pero quiero decir que la mafia es un problema muy serio, que en España, lógicamente, no tenemos esa mafia, estarán infiltrados en algunos sitios, de vez en cuando sí. En España se refugian bastantes mafiosillos y medio jefes importantes se refugiaron, pero se cogen. Pero los países como, por ejemplo, ahora Uruguay, Paraguay, son absolutamente de la andrangheta, son de la andrangheta. De hecho, este año ya asesinaron
dos jueces importantes, Pecci, ahora una periodista asesinada, cualquiera que se opone, una juez. Es decir, en esos países está pasando lo que pasaba en Italia en aquellos tiempos, que tienen poder absoluto, no les molesta a nadie y tienen el país en las manos. Por ahí pasa todo el tráfico tranquilamente, no tienen problema ninguno, sale para aquí, sale para allá. Están realmente, y toda la droga que nos llega, claro, dirás, no, pero aquí en España no nos importa. Bueno, sí, porque toda la droga que llega, pues son estos mafiosos, estos, sí, podemos ponerle un nombre hoy en día, Andrangheta. No, pero son los que hacen las hojitas allí en Colombia, sí, la Andrangheta. Porque es la andrangheta que tiene todo. Los paisanos que la hacen son unos pobres desgraciados que no tienen ni para comer y que si a lo mejor no hacen y cultivan las hojas, se los matan. Entonces ellos son los menos culpables. Entonces, ¿quién es el responsable? La andrangheta y la CIA que lo permite. El famoso CIA que quiere resolver todos los problemas del mundo, que al final se financia con el dinero de la coca también, a través de las mafias. Claro, es que Por eso, eso es un negocio tremendo a nivel mundial que nunca se persigue de una manera tan radical como se debería de perseguir. Y a mí siempre me llama la atención que muchos de los que están ahí arriba, políticos estoy hablando, a nivel local de un país, están metidos una inmensa mayoría en esos rollos de la droga, ¿eh? hombre, está claro que ya los países, digamos, los países no occidentales, mucho, mucho más fácil, está claro. África, muchos países no occidentales, Sudamérica, es fácil entrar y corromper y meterse ahí dentro. Estados Unidos, lastimosamente, están metidos desde hace no siglos, pero casi, ya un siglo seguro, a todos los niveles. Basta mirar la familia Luquino, Gambino, el Al Capone, todos estos ya ahí estaban todos metidos, hijos de hijos, para aquí, para allá. Hombre, otra cosa clarísima, el asesinato de Kennedy fue demostrado absolutamente que fue la mafia que lo Hombre, ordenó y claro, que lo organizó. Con pusieron la CIA, ahí otra vez, con la CIA, con otra la vez. CIA, pusieron ahí a un Claro. pobrecillo, entre comillas, que pagará los... Exactamente, ¿sabes? exactamente. Los Osvaldo, Estaba yo buscando un ejemplo porque no me acordaba muy bien del detalle, pero alguna eh, vez he tenido conversaciones con gente que trabaja en el campo de cómo se domina todo a nivel internacional. Y precisamente de estas personas, que yo hablaba con ellos porque ya había leído varios artículos en este sentido, les dije que todo el grano que se fabrica no solamente en España, sino en la mayoría de los países está dominado por cuatro megacorporaciones internacionales. No sí, mandamos nosotros en lo que nosotros hacemos ni como propietario, ni como región, ni como país. Pero estas cuatro empresas, algunas de ellas con más de 150 años de sí, antigüedad, claro. dominan entre el 70 y 90% del comercio internacional de granos, como por ejemplo el trigo y el maíz. Manuel, este es un ejemplo Sí. muy claro. Yo lo hablaba con Sí, personas, no, no, me llamaban está, conspiranoico, pero yo decía, digo, esto es una no, realidad. no. Es que está clarísimo que si se coge un poco, las personas cogen el tiempo de estudiar a quién pertenecen los canales de televisión, la prensa, estas corporaciones como Monsanto que tiene prácticamente todas las semillas del mundo, transgénica, no transgénica, lo lleva todo ellos, la Bayer que hace todos los productos químicos, che, coges y al final son 100 familias en el mundo que dominan el mundo. Entonces, está clarísimo. ¿Este podcast sirve a algo? Hombre, sirve a que la gente, como siempre, intente averiguar un poco, que en lo pequeño se luche contra todo lo que se pueda alrededor de uno mismo, comer más sano, eh, eh, saber que existen estas mafias que nos destruirán, que nos llevarán al borde de la destrucción, porque hacen parte de todas estas lobbies militares que desean una inmensa guerra, lo están deseando, lo están financiando. Basta mirar las noticias. No creo que sea conspiración ni, ni, como dices tú, que seamos conspirativos, ni mucho menos, porque basta coger, leer, buscar noticias reales de lo que se está haciendo y nos estamos armando y eso todo armando, pero a lo bestia contra potencias que tienen armas nucleares, que están dispuestas a usarlas, sea uno, sea otro, porque nadie hoy va a perder la supremacía, nadie va a conquistar China, nadie va a conquistar Rusia, nadie va a conquistar Estados Unidos,
porque antes usarán las armas, y todo esto, la pregunta es, pero todas estas armas, todo este servicio militar obligatorio que quieren poner, preparar toda esta gente a la guerra, ¿a quién sirve? Pues a la mafia, a la mafia. Me dirás, pero solo la mafia, sobre todo la mafia, porque la mafia está detrás de todo esto. Están en las lobbies militares, están metidos en todos lados. Ellos lo hacen solo por dinero, no por ideales. No hay ideal de que si la Rusia es buena, es mala. Es dinero, ni más ni menos. El dios dinero. El todopoderoso caballero es don dinero, que decía un gran escritor Exacto, español, ¿no? exacto, exacto. Y entonces, pues nada, que este podcast sirva un poco a la gente, a los que no nunca oyeron hablar de mafia. Bueno, puedo recomendar una buena serie que a mí me gustó mucho porque es muy real, que es cuando murió, cuando asesinaron a Falcone y a Borsellino. Ah, En ese momento cogió las riendas un juez que se llamaba Alfonso Sabella, que hace parte, lógicamente, de nuestra sanción, hizo parte, es decir, nos siguió, lo conocemos perfectamente, y se hizo una serie de autobiografías sobre él, y es muy buena, se llama El Cazador. Buscarla, El Cazador, y es una serie muy interesante porque ves un poco cómo funciona, cómo se esconde, que se ve la Palermo. Es una serie, digamos, bastante ilustrativa y sobre todo después de lo que pasó en ese asesinato, que y después de eso ya tuvo seguramente, nunca más y asesinatos. seguramente que no diga toda la verdad de lo que pasa realmente. Bueno, en su caso dice la verdad de lo que pasó a él, después detrás no, lo que está el Estado por detrás y todo eso no, pero bueno, se ve que hay grandes generales de Carabinieri que hoy están atacando a los jueces actuales, un ejemplo, Provenzano, ¿saben dónde está? Lo cogen, tiene un cobo donde está escondido. Ay, vaya, nadie va a ver el cobo, nadie va a buscar nada dentro del cobo y durante 2 semanas nadie va a buscar nada en el cobo, en la cueva esa. ¿Y quién estaba ahí al mando? Unos grandes jefes carabinieri que dicen, no, no nos entendimos, pensamos que iba a ser aquello. O sea, al final no había voluntad y no solo hay protección, porque dentro del cobo podía haber lo que es la famosa agenda roja que desapareció cuando murió Paulo Borsellino. Había una agenda roja en el coche y en esa agenda tenía ya marcada absolutamente todos los nombres de las personas que estaban ya, que tenían que estar enjuiciadas, que iba a llamar y todo. Por eso ese asesinato del Borsellino viene casi un par de meses después de que muriera Falcone. Y siempre a lo bestia, no con 2 tiros en la cabeza como siempre hicieron los mafiosos. Esta vez fue un ataque militar bestial. ¿Por qué? Porque era el signo para el Estado de que tenían que llegar a pactos, porque se habían roto ciertos pactos y tenían que volver a hacer pactos. Entonces se ha demostrado que podían haber matado, incluso había mafiosos que ya tenían el orden de matar a Falcone en Roma, paran a estos mafiosos y dicen, no, no, tenemos que hacer algo eclatante. ¿Por qué tiene que hacer algo eclatante? Porque tiene que chocar el Estado y decir, quietos, aquí el Estado sano, vamos a decir, o más o menos sano, porque quien organizaba eso detrás estaba la CIA y estaban los servicios secretos oscuros de la Italia de aquella época. Es Manuel, ya decir, para, como ven, es interesantísimo. Como historia es fascinante. Es un desastre, pero es fascinante, ¿eh? Manuel, un fuerte abrazo. No, Pues no, un fuerte abrazo a ti, Juan Carlos. Siempre gracias por permitirnos charlar un poco aquí y que la gente sepa algo más de cosas, de mundos insólitos.